Eh, pues bueno, por mi parte trabajo en el sector del Venture Capital, en inversión en startups tecnológicas, y ese es el foco, es de ser capaces de captar al mejor talento posible con proyectos y modelos de negocio que sean interesantes y realizar las inversiones. Sí, en el pasado fui uno de los fundadores de una incubadora dentro de una universidad gastronómica en España. Entonces sí que he estado bastante cerca un poco de todo el ecosistema, y a nivel de inversión sí, quizás en incubadoras en etapa universitaria todavía los proyectos quizás puedan estar en fases demasiado tempranas como para hacer nosotros la inversión. Bueno, por mi parte yo le diría que al fin y al cabo, para poder montar una startup en ciertas ocasiones hace falta, o por lo menos nosotros nos fijamos en la experiencia de las personas, y quizás es recomendable que primero pueda tener otro tipo de experiencias en startups que estén creciendo en España para un poco impregnarse de la cultura, del modelo de trabajo, de los equipos, de la tecnología, y después ya poder, a partir de 2, 3, 4 años de experiencia, poder entrar a desarrollar un proyecto propio. Pues es una respuesta bastante compleja, porque al final, para emprender, primero, como emprendedor, tienes que invertir capital al principio y tienes que dedicar muchísimas horas de trabajo. Por lo tanto, si no tienes ninguna vía de ingreso y no tienes un colchón, pues sí que es verdad que veo que es un esto complicado a la hora de realizar o sea, a la hora de desarrollar una empresa en el cual te va a dedicar todos tus recursos, tanto de tiempo como económicos, ¿no? Entonces, lo veo complicado. Hombre, al final, antes de hacer grandes inversiones, siempre creemos que al final cualquier tipo de compañía tiene que validar ciertas hipótesis que son fundamentales. Para ello, con los mínimos recursos posibles, pues es fundamental que el equipo sea capaz de visualizar y de validar, aunque sea a nivel de prototipo y versus clientes objetivo, una primera prueba para terminar de validar esas hipótesis, si realmente tu propuesta de valor o producto o servicio puede llegar a encajar con lo que el cliente necesita, y después con el mercado, teniendo en cuenta un poco todo si el mercado está en fase creciente o si realmente a nivel de competidores existe un mercado como muy fragmentado, muy complejo. Pues en ese sentido, al fin y al cabo, creo que, bueno, para mí la formación profesional te diría que es como un concepto bastante similar a lo que yo le llamo la universidad, ¿no? En este caso, quizás en formaciones o en ámbitos de formación más específicos, pero al final creo que el tipo de alumno en el tipo de momento, pues es un esto bastante similar, y en ese sentido las recomendaciones serían más o menos las mismas. En este caso entiendo que estos estarían centrados quizás en startups muchísimo más, o proyectos muchísimo más centrados en, 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 en productivizar, no tanto a nivel tecnológico quizás, sino más en concepto de lo que es producto. Por lo tanto, son casi consejos o opiniones similares. A ver, al final, siempre y cuando la base inicial del proyecto está, o sea, es decir, al final, mi opinión es que cualquier startup puede crearse con perfiles de diferentes países, ¿vale? Eso no es un problema, pero sí que al fin y al cabo tampoco hay que rebuscar, es decir, al final las conexiones personales, al final a la hora de emprender
un equipo, o sea, para un equipo es fundamental que entre los emprendedores haya una visión común, haya un propósito, haya al fin y al cabo una cultura de equipo y una visión de crecimiento compartida, porque al fin y al cabo si ya empezamos de por sí que eso, la base de la compañía, hay como desalineación, da igual dónde estén localizados los emprendedores. Nosotros conocemos muchos equipos que están multilocalizados desde en Asia, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, y en este caso sí que considero que por lo menos tienen que ser personas que ya hayan convivido o en una compañía o hayan trabajado de manera conjunta. Sí, sí, sí. Nosotros en nuestro portafolio de inversión tenemos, creo que un par de compañías que son de base latinoamericana. Creo que es una es argentina, o las dos son argentinas, si no me equivoco, y al fin y al cabo, es decir, siempre y cuando, bueno, son startups de España y Latinoamérica, en ese caso. Entonces, al fin y al cabo, si ellos como equipos están como descentralizados, ¿no? en diferentes países, pero que al fin y al cabo trabajan con una misma visión, propósito, nosotros por el momento estamos teniendo buenas experiencias a nivel de equipo y de inversión. No sabremos si luego, al fin y al cabo, a largo plazo, son modelos que funcionan, porque todavía estamos pendientes un poco de validar. Sí que hemos hecho algunas inversiones en el pasado, quizás en startups muy centradas en el entorno, en el concepto más turístico, esas softwares para hoteles, softwares para experiencias de turismo, etc. etc. Si no me equivoco, de este fondo no estoy seguro, pero creo que no tenemos ninguna inversión hecha actualmente. Al fin y al cabo, cada territorio español es un territorio de oportunidad, ¿no? Al fin y al cabo, más allá del territorio, porque en sí a nosotros que la startup esté en una ciudad o en otra, sinceramente nos es indiferente. Principalmente, ¿por qué? Porque al fin y al cabo la visión tiene que ser internacional. Es decir, no nos vale una startup que esté localizada en un sitio concreto y que su foco de negocio esté solamente en ese sitio. Al fin y al cabo, lo que nosotros buscamos es que justamente la compañía sea internacional, que tenga un enfoque súper internacional desde el primer día y por ende, pues al fin y al cabo, donde estén localizados no es tan importante. Y justo estaba revisando ahora nuestra documentación, estoy viendo que por el momento sí que hemos hecho 2 inversiones en startups de Canarias. Por el momento, sí, dos inversiones. Y bueno, por el momento la experiencia ha sido buena. Pues me es difícil, la verdad, decirte, porque no he estado, no conozco el ecosistema. Entiendo que todo lo que es el sector turístico puede atraer a un entorno tecnológico importante, pero a la vez también puede dar de pie como decías, a la reconversión de la propia isla, ¿no? Es decir, quizás proyectos donde a nivel estatal están teniendo éxito, que quizás antes no eran un mercado importante, pues igual ahora sí que lo pueden llegar a ser, por lo que decías del entorno de la energía, de la sostenibilidad, ¿no? A ver, nosotros lo que estamos viendo al fin y al cabo a nivel general es que la evolución del ecosistema en España es cada vez mayor y en ese sentido lo que hemos venido viendo es que cada vez es más difícil hacer inversiones en etapas tempranas, pero porque como hay tantísimo dinero en el mercado, realmente o sin apenas métricas, las valoraciones de las compañías se disparan. No tanto la atracción, porque la atracción al fin y al cabo siempre es la misma, es decir, al fin y al cabo una compañía tiene que pasar por diferentes fases. Lo que sí que estamos viendo es que nosotros desde siempre hemos sido un venture capital, un vehículo de inversión que invierte en etapas muy tempranas,
siempre invertimos por debajo de 4 millones de valoración de las compañías, incluso en fases PowerPoint y un producto mínimo viable con muy pocas métricas, por debajo de 1.000 euros en ventas, y cada vez es más difícil encontrar en un entorno más de valoraciones que encajen con nuestra tesis versus las métricas que tienen, ¿vale? Porque hay como estamos en un momento un poco de inflar las valoraciones. Nosotros seguimos con nuestra tesis como muy fijos, tenemos claro dónde invertir y, por lo tanto, seguiremos en ello. Bueno, al fin y al cabo, primero de todo, yo siempre recomendamos que sean capaces de, con poco dinero, con lo que ellos puedan invertir o con personas de su entorno más próximo, tratar de construir un producto mínimo viable y que demuestren que con ese producto mínimo viable van a ser capaces de obtener ventas y escalar, ¿no? Al fin y al cabo, cuando alguien busca dinero es para que ese dinero se utilice para hacer escalar un proyecto, y para ello, al final, tú has tenido que validar hipótesis, has tenido que definir una estrategia de go-to-market y has tenido que identificar cuáles son los segmentos de mercado. Lo mejor, hacer una prueba piloto, lanzarte al mercado y, si es posible, identificar si a corto plazo aquello que hayas probado con más capital pueda ayudarte a crecer más rápido. A ver, cuando hablamos de tokenización, no entiendo muy bien la propia pregunta, porque al final tokenizar una startup, yo sinceramente no le veo sentido. O sea, al final tokenizar por tokenizar no tiene sentido, porque detrás tiene que haber un modelo de tokenomics justamente que haga que el valor del token aumente si realmente el proyecto crece o la comunidad que hay detrás impulsa. Si al final es tokenizar por tokenizar, no le veo sentido. Vale. Primero, pues al fin y al cabo, que antes de invertir en cualquier cosa, que se acerque un poco a los entornos, al ecosistema, a las aceleradoras, un poco a los hubs que hay hoy en día en España a nivel de emprendimiento y de inversión, ¿no? Y en ese caso, empezar a rodearse de personas que ya están invirtiendo y ser capaz de construir relaciones en las cuales, al fin y al cabo, esas personas o esas entidades o esos hubs compartan a ti oportunidades que consideres que puedan ser interesantes. ¿Qué es lo fundamental? Que al fin y al cabo hay mucha startup hoy en día, hay mucho deal flow. Lo que tienes que tener claro es que tienes que buscar startups y deal flow de calidad. Y para eso lo que te tienes que es rodearte de muchísimas personas que te sirvan para que ellos te vayan a compartir las primeras compañías en las que puedas llegar a invertir.